Buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más, ¿verdad? Aquí estamos para compartir la palabra de Dios y me da mucho gusto una vez más saludarlos y saber que vamos a estar nuevamente, aunque sea de lejos, compartiendo la palabra. Hermanos, y yo insisto en esta tarde para que hagamos una oración, para que inclinemos nuestros rostros y empezar el servicio de este día. Amén. Amoroso Padre, te pedimos, Padre, en esta tarde, Padre, que tú estés hablando, Señor, que tu palabra, Padre, penetre esos corazones, Padre, las mentes, Señor, que prepare los corazones, esas mentes, Señor, pidiéndote, Señor, que tú, Señor, estés hablando, Padre, de igual manera, Señor, que el consejo principalmente, Padre, sea para aquí tu siervo, Padre, y también, Señor, para aquellos, Padre, que tú conoces, Padre, que necesitamos, Padre, ser instruidos, Padre, que necesitamos de tu alimento espiritual, Señor. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, estés obrando en cada corazón, en cada familia. Padre, te pedimos por las familias de nuestra iglesia, Sendero de Gracia. Señor, te pedimos que seas con ellos, Padre, y que tú, Padre, estés obrando en cada hogar. Señor, te damos honra y te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, en esta tarde es un placer, ¿verdad?, traer la palabra de Dios y vamos a estar hablando del avivamiento de hoy. Amén. Vamos a empezar, ¿verdad?, a hablar del avivamiento de hoy en esta tarde, y la palabra de Dios dice, hablar hoy de hechos sobrenaturales se ha convertido en un tema de carácter exclusivamente histórico. Hoy muchos hermanos en la fe parece que nos detuvimos en el tiempo y tratamos de revivir hechos del pasado, contando anécdotas o historias que pertenecieron a una época que se remota a los años de la iglesia primitiva. Hacemos referencia a experiencias que vivieron nuestros ancestros cristianos. Amén. Los milagros que obraron en grandes hombres de la Biblia, como Elías, Moisés, Pedro, Pablo, y las historias de los grandes avivamientos, como el de la calle Azusa o el avivamiento en Gales, son hechos que lamentablemente mucha gente de hoy los interpreta como fábulas o como historias de mitología. Amén. Es una de las tantas causas por las cuales la gente de hoy ha perdido la credibilidad y el respeto al cristianismo. Es porque tomamos una actitud pasiva en la demostración ferviente de nuestra fe. Nos hemos distraído, desviado tanto del punto principal de nuestra atención, el cual es crecer en el conocimiento y la relación con nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchos cristianos ya no testificamos con hechos el poder eficaz y salvador de Dios. Amén. La iglesia nació en avivamiento, hermanos. Vamos a ver que la iglesia, ¿verdad? Sabemos que la iglesia nació en avivamiento. Nos estamos olvidando lo que la iglesia del Señor nació en el fuego del Espíritu Santo. Nació en avivamiento, ¿verdad? Vayamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Amén. Vayamos a ver lo que nos dice el libro de los
Hechos. El libro de los Hechos 2, del 1 al 4, y la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Amén. ¿Verdad? Lo que acabamos de ver aquí en el libro de Hechos 2, 1 al 4. Por esta razón, muchos creyentes nos estamos desconectando del limitado poder de Dios, y hacemos más énfasis en los testimonios del pasado, sin tomar ninguna acción digna de una fe sólida. Amén. Por esto, hoy más que nunca, Dios hace un llamado a retomar el avivamiento del Pentecostés, a ser creyentes sinceramente comprometidos a continuar practicando y predicando en el fuego del Espíritu, comprometidos con la visión, la voluntad y la meta de Dios, que empezó en el día Pentecostés, la salvación de las almas, ¿verdad? Sabemos que nosotros debemos de ser un pueblo pentecostés, ¿verdad? De fuego, ¿verdad? Y lo principal es las almas, amén. Lo principal es las almas, ¿verdad? Enfocarnos en salvar almas, ¿verdad? El avivamiento también se apaga por el conformismo espiritual. Y vamos a hablar del conformismo espiritual. El conformismo espiritual nos ha privado de tomar con seriedad el compromiso que tenemos con nuestro Señor, ¿verdad? Con Dios. La responsabilidad de predicarle al mundo este evangelio de poder, como verdaderos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos enfocado más en la belleza, en la precisión del predicador, que en predicar acerca del amor de Dios a los pecadores, ¿verdad? El amor de Dios a los pecadores, y en el poder eficaz que tenemos cuando invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miremos qué nos dice la Sagrada Escritura al respecto. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios ahí en Marcos 16, 17 al 18. Vayamos a ver ahí en Marcos, el libro de Marcos, el
el Marcos 17, capítulo 16, versículo 17 al 18. Amén. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, ¿verdad? Es lo que nos dice la palabra de Dios aquí en Marcos 16, versículo 16, capítulo 17 al 18, ¿verdad? Y si queremos ver un avivamiento, tenemos que orar, hermanos. Muchos queremos ver un avivamiento, pero tristemente muchos ya no oramos para que la gloria de Dios se mueva en nuestras vidas. Tal vez solo queremos que el Señor solo se mueva en nuestra agenda personal, en nuestros diseños, o nuestros programas, o nuestros ministerios, ¿verdad? Pero no queremos orar, ¿verdad? Queremos que el Señor nada más se mueva en nosotros, pero nosotros no queremos poner nada de nuestra parte, ¿verdad? Principalmente en la oración. Estamos permitiendo que una buena agenda reemplace el lugar del inalterable momento de comunión, un momento de comunión con Dios por medio de la oración. Muchos nos enfocamos más en el método para predicar bien que en el único sabio que es Dios. Él nos puede inspirar para ser usados por medio de la predicación. Es más importante tener un momento muy especial para conocer el corazón de Dios que enfocarnos en lo exterior. Amén. En los métodos para el servicio, para ganar almas. En el método solo trabaja o será útil. El método solo trabaja o será útil si tenemos una conexión, una relación íntima y estrecha con nuestro Señor. Amén. Pero usted me podrá decir, hermano, no sea tan radical, o acuérdese que con tal que trabajemos fuertemente, mostramos perseverancia y paciencia, con esto es suficiente para que todo salga bien. Y esto también nos ayuda para llegar al cielo. Bueno, si usted piensa así, miremos qué nos dice el libro de Apocalipsis 2, 1 al 7. Vayamos al libro de Apocalipsis, vayamos a la Biblia, ¿verdad? A ver qué nos dice acerca de esto, ¿verdad? A ver si con esto basta, ¿verdad? Apocalipsis 2, 1 al 7. El libro de Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, versículo 1 al 7. Amén. Y dice la palabra de Dios, dice: escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes
soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia hasta trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecer las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. ¿Verdad? Ya fuimos a la escritura, ¿verdad? Lo que nos dice aquí el libro de Apocalipsis 2:1 al 7. Podemos ver en estos versículos a una iglesia cuyo perfil era casi perfecto. Amén. Su perfil era casi perfecto. La iglesia de Efeso, que se halló en la amarga situación de recibir una amonestación directa de Dios por haber dejado su primer amor, ¿verdad? Pero amaban el nombre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios pero amaban el nombre, ¿verdad? Sufrían por el nombre, aquí en Apocalipsis 2:3, pero aún esto no era suficiente para mantener su candelero. Dios les dijo que se los quitaría, ahí en el verso 5, porque lo que Dios busca en su iglesia, ¿verdad? Lo que Dios busca en su iglesia, lo que Él más anhela, es que le conozcamos, que tengamos una relación íntima con Él. El hecho de conocer el nombre de una persona no significa que ya conozcamos cómo la persona se siente y cómo él o ella sean y cuáles son o no sus gustos. Amén. No solo porque conocemos el nombre de Dios, esto determina que ya le conocemos. Solo le conocemos cuando entramos en el nivel de lo sobrenatural por medio de la consagración e intimidad directamente con Él. Amén. Se nos ha olvidado lo que enseña lo que nos enseñan los últimos versículos del libro de los Hechos. Amén. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos, ¿verdad? Lo que nos dice en el libro de los Hechos. Esto nos habla de que la iglesia primitiva vivía en avivamiento, tenía una pasión ilimitada cuando se trataba de predicar las buenas nuevas del reino. Esto es algo que hoy nos hemos limitado en hacer, ¿verdad? Nosotros como iglesia, ¿verdad? Casi la mayoría de iglesias, ¿verdad? Se ha limitado en salir a predicar
¿verdad? Lo que hacía, ¿verdad? Esta iglesia que estaba en ese fuego, ¿verdad? La iglesia primitiva. De igual manera nosotros debemos de hacer eso, ¿verdad? Que ellos hacían, ¿verdad? Estar predicando las buenas nuevas. Amén. Dios quiere tratar un mover del Espíritu sobre nosotros, pero el mover de Dios en nuestras vidas, esto está sujeto a nuestra determinación de servicio a Él con integridad. Depende de nuestra comunión con Él, ¿verdad? Entonces, la única respuesta para un avivamiento apostólico está en nuestras rodillas, ¿verdad? Está de doblar rodillas, ¿verdad? Y pedirle a Dios ese avivamiento como la iglesia primitiva, amén. El avivamiento viene por una convicción de fe, ¿verdad? Tenemos que tener convicción de fe. No es necesario que oigamos una voz del cielo o la voz de un profeta para inspirarnos, o que un acto sobrenatural acontezca en nuestras vidas o en nuestros ministerios. Lo que necesitamos es una sencilla convicción de fe que tome autoridad sobre lo invisible para que se haga visible, que lo imposible venga y sea posible, respaldados por un buen tiempo de rodillas dobladas. Amén. Y ya, mis queridos hermanos, para terminar, ¿verdad? Ahí en Mateo 17, versículo 19 al 20, cuando los discípulos de Jesús le preguntaron al maestro por qué no recibió sanidad el muchacho lunático, cuando ellos le reprendieron, Jesús le responde en el versículo 20, por vuestra poca fe, les dice, ¿verdad? Pero más adelante, en el mismo versículo, Jesús les dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza, nada os sería imposible, amén, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Con esa fe podemos lograr ese avivamiento. No es el tamaño de su fe la que hace la diferencia, sino tu fe en la grandeza de Dios. Esto es especial para un avivamiento. ¿Por qué? Porque depende, ¿verdad? Dependiendo de la medida de fe que tengamos, así será nuestra respuesta y nuestra acción frente a la necesidad. Entonces, si queremos un avivamiento grande, tenemos que tener una fe con una visión más amplia. Amén, ¿verdad? Y esto fue, ¿verdad?, que la palabra de Dios que yo les traje, ¿verdad? Me da mucho gusto y Dios me los bendiga. Les enviamos un fuerte abrazo y para adelante, ¿verdad? Y seguir en ese avivamiento, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús, se les ama. Amén. Amoroso y fiel Padre Celestial, te damos las gracias, Padre, por esta maravillosa palabra, Señor, que tú, Padre, trajiste a mi vida personalmente, ¿verdad, Padre? Que me enseñas, Padre, que tenemos que doblar rodillas, Padre, que tenemos que estar en ese avivamiento. Padre, te pido por la iglesia que tú, Padre, nos des ese avivamiento, Padre, a cada uno de las familias, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos. Te doy honra y gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Les enviamos un saludo y un abrazo.